Soy Eduardo Aguilar Sarandona, soy escritor, soy abogado, colaboro con el Instituto de Arte Indígena Contemporáneo de la Universidad de Morelos, donde estamos trabajando ahorita un libro acerca de la civilización olmeca. Me gustaría más hablar, en vez del libro, de la civilización olmeca. Y para hablar de la civilización olmeca tenemos que ubicar el tiempo, y ese tiempo es muy especial para que podamos comprender algo. Nosotros estamos muy familiarizados con escuchar del imperio azteca, del Altepetl, de la Gran Tenochtitlan, porque no era un imperio como tal. Y esto de lo que estamos tan orgullosos es muy nuevo para lo que vamos a hablar. Fue en 1325 o 21 cuando inicia la Gran Tenochtitlán. Eso apenas es hace 500 años. Y lo que ahorita vamos a platicar es 2500 años antes. Y es más, es un poco más antiguo todavía. Tenemos que llegar al portentoso momento en que las culturas mesoamericanas desarrollaron el maíz. Y lo desarrollaron, o sea, no solo lo cuidaron, fueron cambios genéticos importantísimos que llevaron a convertir una planta sin ningún valor nutricional, una hierba, con unos granitos diminutos, y de repente lo convirtieron en mazorcas llenas de granos de elote con un valor nutricional increíble, lo que permitió que en diversos puntos de la geografía de Mesoamérica comenzara a haber otro tipo de vida, que se fueran estableciendo aldeas cada vez más grandes, con mejor organización social, con mejor nutrición y con formas culturales que venían de muy lejos. O sea, porque en las migraciones venía gente de Asia, venía gente del norte, ahora se sabe que también del sur, y se fueron fraguando culturas y cada vez más brillantes y más importantes. Y estamos hablando de 5000 años antes de Cristo, es un poco más antes, de 7000 antes de Cristo comenzaron con eso, pero es gradual, es muy gradual. En nuestro tiempo todo es tan acelerado que esas dimensiones de tiempo no las alcanzamos a comprender. Bueno, hace 2500 años antes de Cristo, comienza el periodo formativo. Y es una época de la que sabemos muy poco, y lo que sabemos es fragmentado. Son pedacitos. ¿Y saben qué? Que la verdad esta gente hizo algo único, a todos los niveles, ¿sí? Entonces, dedicarle este tiempo a esa brillante cultura que se convirtió en civilización, pues yo creo que merece nuestra reflexión y nuestra atención. Y no solo por tener más información en el chip, ¿no? Sino para entender de dónde venimos, ¿no? Y de las capacidades que tenemos. Creo que eso puede ser importante. Bueno, en Mesoamérica se dan varios polos, no solo se da uno, se dan varios polos de desarrollo, de que empieza a forjarse la civilización. Uno es en la Franja del Golfo, sur de Veracruz y todo el estado de Tabasco y una partecita de Campeche. Ahí no solo comienzan a crecer las aldeas, se dan ciudades. Empieza a haber ciudades, pero no solo en esta franja del Golfo. En el Soconusco, en la parte del Pacífico, por abajo,
en la costa de Chiapas y el norte de Guatemala, también en la costa, se da también un poderosísimo florecimiento cultural. Algunos puntos de Guerrero, algunas zonas de Oaxaca, evidentemente unas partes de Yucatán, pero hay un chisporroteo gracias al maíz que empiezan a construir estos elementos civilizatorios. Por el 1500 antes de Cristo se construye la primera ciudad. Hay una primera ciudad y la gente dice, bueno, ¿y de dónde vienen los olmecas? No, bueno, los olmecas no vienen de ningún lado, son de aquí, se forjan aquí, desde luego con influencias. Hay influencias. Nosotros, dicen, perdón, es un mal chiste, pero puros ni en La Habana, ¿no? Quiere decir, somos sujetos a la influencia y más en Mesoamérica, en el formativo, se daba un gran intercambio de conocimiento. Tenían esa habilidad para dar y recibir conocimiento y eso logró no solo el florecimiento de una ciudad, sino de varias regiones. Esa primera ciudad, la arqueóloga, la maravillosa arqueóloga Ann Cyphers, mexicana, que estudió en la UNAM, hace un estudio de este lugar que está por la ribera del río Coatzacoalcos, a 50 kilómetros del mar, porque casualmente la cultura del formativo le gustaba mucho el agua. Ellos llegaban donde abundaba el agua. O sea, a esos paraísos tropicales, ahí les gustaban los olmecas. Donde había uno de esos, ellos llegaron, sin duda, porque eran grandes viajeros, grandes viajeros. Ellos no se detenían para conseguir sus cosas, pero regresaremos a eso. Esta ciudad de San Lorenzo, ahí se hizo todo el conocimiento que después veremos desarrollado en Mesoamérica, ahí se concentró. Fue una ciudad donde vio nacer que todo, las tortillas, los tamales, el juego de pelota, los calendarios siderales, la flamante organización social típica de los pueblos mesoamericanos, que es el monumento más grande del que podemos estar orgullosos. Cómo se organizaron por generaciones para lograr lo que lograron. Ahora nosotros, por ejemplo, nos referimos a los olmecas como esas impresionantes cabezas que vemos en los museos, ¿no? O sea, y estamos hablando, otra vez regresamos, estamos hablando 1300 antes de Cristo y ya ellos lograron trabajar la piedra de esta manera tan impresionante. Y eso nos queda a nosotros, o sea, en la escuela nos enseñaron que los olmecas estaban por ahí, pero gozar y entender la inteligencia, la capacidad humana que hubo para construir una civilización, porque solo hay 6 civilizaciones originarias en este planeta. China, la India, los asirios, los egipcios, Perú y los olmecas. Solo son 6, que tuvieron la capacidad de hacer crecer de cero a una brillante civilización. ¿Por qué brillante? Brillante porque sus obras artísticas, las obras artísticas de los olmecas, cuando nosotros llegamos a los museos y estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, las bellísimas estelas mayas o las pinturas teotihuacanas o de la cultura zapoteca, tantas maravillas,
Pero eso estamos hablando del clásico. Estamos hablando 1500 años después. Regresemos otra vez a la comprensión de esta antigüedad y que ellos lograron, por ejemplo, acaba un arqueólogo japonés de hacer unos recientes descubrimientos. Arqueólogo japonés, pero colaborando con instituciones mexicanas como la UNAM o el INEGI o la NASA. Y fotografiaron ya con técnica LIDAR, esta técnica de rayos láser, más de 800,000 kilómetros cuadrados, donde se consideraba que había unos 30 centros ceremoniales. Arqueólogo llega a la conclusión de que son más de 485 centros ceremoniales. Estaba bastante habitado. Y era como buena civilización, ellos empezaron a construir unas enormes plataformas de más de 1,5 kilómetros de largo, ¿sí?, por 20 metros de alto, y de unos 400 metros de ancho, donde hacían su vida ritual. Parecen pistas de aterrizaje, literalmente, ¿no? Y donde, por ejemplo, al nivel del volumen de material que desplazaron es 5 veces más grande que el Templo del Sol en Teotihuacán. O sea, su magnitud no era en pequeñito, era en grande. Y se sumaban las generaciones a construir sus templos sagrados porque esta civilización tenía como base, primero, el respeto a la naturaleza. Era un pacto estrecho con la naturaleza que los llevó a darle tal reconocimiento que la pusieron muy alto, ¿no? Ellos, por ejemplo, los olmecas, fundan la olmequidad basada en una especie en un símbolo que es el señor jaguar serpiente, que es un poco la referencia al agua y a la tierra, como ahorita estamos viviendo con nuestras bonitas lluvias, ¿no? Cuando llegan las lluvias, todo se convierte en vida. Y eso, a los olmecas, fue su motivo principal. Eso los guiaba. Y eso los guió más de 1300 años, convirtiéndonos en una de las civilizaciones más longevas que ha conocido la humanidad.